Damos la bienvenida a todos quienes se comienzan a conectar a nuestras redes sociales. Hoy, un nuevo mensaje de Dios para su vida. Presentamos una reflexión bíblica por el pastor Ricardo Escalón Aguilar, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Dichato. Muy buenas tardes. En esta tarde me ha correspondido compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Todos los mensajes de Dios que es entregado por los predicadores tienen una bendición para nuestras vidas espirituales. Y no cabe duda que lo que vamos a comentar en esta oportunidad ha bendecido mi vida, como así también no cabe duda que lo va a bendecir a usted. La palabra del Señor se encuentra en Job, capítulo 42. Los 6 primeros versículos dicen así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mi Señor y buen Dios, vamos a tu palabra en esta hora con el propósito que usted hable en nuestras vidas. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esta tu palabra, entendiendo que es tu boca la que se abre y que a través del Espíritu Santo inspiraste a hombres y mujeres para dejar estos libros para enseñanza hoy día de cada uno de nosotros. Señor, quienes tengan la oportunidad de escuchar esta predicación también reciban tu bendición. Se lo pedimos por Cristo, mi Señor y Salvador. Amén. Todos conocemos la historia de Job, un siervo que llegó a tal grado de su convertimiento que fue el gran orgullo de Dios de aquí en la tierra. El orgullo de Dios. Era un varón perfecto, dice la palabra del Señor, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Con esta característica de este varón de Dios, no cabe duda que, como dije anteriormente, era el gran orgullo de Dios. Por lo que Satanás, ¿no es cierto?, al pedir actuar sobre Job, Jehová Dios le dio el permiso y lo autorizó. Satanás tenía bien claro que podía vencer a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un varón perfecto, le dijo Jesús a Satanás, apartado del mal. Y respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Era la conversación que tenían Job con Satanás. A lo largo de este libro, los amigos de Job le pidieron que admitiera su pecado y que pidiera perdón a Dios por todo lo que había hecho. Aquí Job se arrepiente, en este libro no pide perdón por sus pecados, sino por dudar de la soberanía y la justicia de Dios. Dios comienza a conversar con Job a través de un torbellino desde el capítulo 38 para demostrar lo amplio de la responsabilidad de Dios para con Job y para la humanidad. Y comienza en el capítulo 38, diciendo que Jehová Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tiene inteligencia, le decía Jehová Dios a Job.
¿Sobre qué están fundados tus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Son las preguntas que Jehová Dios le hace a Job para demostrar su poder y para demostrar su sabiduría. Y en el capítulo 39, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando estaban pariendo? Dios sigue interpelando a Job con preguntas que él no podía, por supuesto, responder. Y al hacerlo, Dios demostró a Job su deseo de disputar con Dios, que el deseo de disputar con Dios era algo absurdo. A Job se le humilló, se le acalló, pero le dio la seguridad más importante, que Dios no lo había abandonado a pesar de todo lo que él había vivido. En el capítulo 40 continúa Jehová respondiéndole a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Le sigue interpelando, ¿no es cierto?, a Job, y demostrándole que Dios es sabio. Y una vez más Dios reta a Jehová a que probara su punto de vista de que él estaba gobernando el mundo, que él era dueño de todas las cosas y que él había hecho todas las cosas. Job no podía comprender cómo funcionaba la creación de Dios, ni podía entender por qué las cosas suceden como suceden. Más adelante le dice Jehová Dios a Job: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Me condenarás a mí? Le dice Jehová a Job, aquí en el versículo 8 del capítulo 40. El punto de vista de Job de que él era inocente y de que Dios había estado castigándolo injustamente. Ese era el punto de vista y lo que creía este varón de Dios. Lo llegó en algún punto a condenar a Dios. Y aquí en los versículos que dimos lectura, en el primer versículo del capítulo 42, la última respuesta que Job a Dios fue de una absoluta humildad, sumisión, y confesó que Dios lo hace todo bien. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Que todo lo que Dios permite que ocurra lo hace con sabiduría, lo hace para bendición de nuestras vidas, que incluso el sufrimiento de los justos, como en este caso, tiene un sentido y tiene un propósito divino. Continúa: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, decía Job. Job admitió que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana y que por lo tanto él estaba equivocado. Y con todo esto, Job no pecó contra Dios, sino que él estaba equivocado con el pensamiento que él tenía por lo que le estaba pasando. Y al entender, Job cambió por completo la perspectiva de Dios. Ahora su entendimiento, el entendimiento de Dios y su justicia se aumentaron, y por supuesto su lenguaje cambia. Y dice aquí en el versículo 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es una bendición para Job y para uno también poder entender que todo lo que nos sucede en la vida tiene un buen propósito de parte del Señor. De oídas te había oído. Ahora Job había orado delante de la presencia del Señor, había cumplido su anhelo, porque por ahí por el capítulo 19, los versículos 5, versículo 5, yo sé, decía él, que mi Redentor vive, y al fin me levantaré del polvo. Tenía la fe y la confianza de que su prueba iba a pasar
y mediante esa experiencia personal de Job, ¿no es cierto?, quedó transformado con una sensación de perdón, disculpándose con Dios por todo lo que él había murmurado en su mente y en su corazón. Por eso después dice, me arrepiento en polvo y ceniza. En respuesta a la revelación de Dios, Job se humilló con un arrepentimiento profundo, y la expresión me arrepiento, ¿no es cierto?, como dice aquí el versículo 6, quiere decir que Job se considera a sí mismo y entiende que el propósito de Dios siempre va a ser de bendición para nuestras vidas espirituales. Pecamos cuando nosotros preguntamos o nos enojamos muchas veces, si Dios es poderoso, ¿por qué me permite estas cosas a mí? Una experiencia que nosotros vivimos, que personalmente yo viví en una residencia sanitaria, pero nosotros no entendemos cuáles son los propósitos de Dios, porque muchas veces no somos capaces de ver por fe el día de mañana, o no podemos conocer las razones por las que Dios está haciendo tal o cual cosa en nuestras vidas. Entonces, no era compatible lo que Job decía, no era compatible lo que los amigos decían de él, pero él no entendía. Y cuando Jehová Dios empezó a conversar con él a través de un torbellino, dice la palabra, a partir del capítulo 39, realmente se dio cuenta quién era Dios. Así nos pasa a nosotros muchas veces también, como hombres, como mujeres, que cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultades, en situaciones, ¿no es cierto?, no entendemos lo que estamos viviendo actualmente, esta pandemia, no lo entendemos hoy día, pero mañana lo vamos a entender, porque todo tiene un propósito. Y sabemos también de que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Ahora, en este versículo 6, donde dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento, no significa que Job se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de lo que había murmurado contra Dios, porque él era un hombre perfecto, era recto, era correcto delante de la presencia del Señor. Entonces no cabía que en él, ¿no es cierto?, hubiera una reprimenda contra Dios, cuestionando a Dios, hermano. Y por supuesto, aumenta la fe de este varón, y Job interpela, ¿no es cierto?, y habla con estos amigos, entre comillas, amigos de Job, con Eliab, dicen los versículos anteriores, y lo reprende porque dice, no habéis hablado de mí lo resto con mi siervo Job. Dios justifica a Job frente a sus amigos, y ahora les hace hacer un holocausto, ¿no es cierto?, como dice la palabra del Señor más adelante, para poder expiar, ¿no es cierto?, sus faltas, sus pecados. No habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job le dijo a estos amigos, entre comillas, amigos. Entonces, nos preguntamos muchas veces por qué suceden situaciones en nuestra vida que no entendemos, pero cuando vamos a la palabra del Señor y vemos estas palabras que Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estábamos nosotros para poder cuestionar lo que puede hacer Dios? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, dice, responda a esta palabra. Nosotros no podemos invalidar, ¿no es cierto?, los juicios de Dios, no podemos condenar, no, porque Dios, en su infinita misericordia, ama al hombre, por algo nos llamó hijos, y no cabe duda que cada padre con hijo tiene los mejores propósitos, ¿no es cierto? Y usted conoce la historia de Job, usted conoce, ¿no es cierto?, lo que él vivió, lo que él sufrió, lo que él padeció. Y cuando él hubo orar, dice su palabra, por sus amigos, dice que la palabra del Señor aquí al terminar este capítulo, que aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, en estos breves pero muy profundos versículos hay mucha enseñanza y preguntas y respuestas que podemos hacernos
Nosotros cuando estamos pasando pruebas, cuando pasamos dificultades, cuando hemos visto muchas veces que no hay solución a nuestros problemas, cuando estamos sumidos, ¿no es cierto? Si Dios es poderoso, ¿por qué me permite esto que me ocurra a mí? Pero aquí está la respuesta en este libro de Job. Todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que Dios quiere para sus hijos es bueno y es con un propósito. Para poder creer, para tener fe, para saber que Dios en su infinita misericordia está pendiente de cada uno de nosotros. Job había orado, ¿no es cierto?, antes para ver a su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, dice por ahí con el capítulo 19, y al fin me levantaré del polvo. Así también nosotros podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantaré sobre el polvo y después de deshecha esta mi carne, mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Esa sea nuestra fe y ese es el anhelo de Job de ver a Dios, su Redentor, ¿no es cierto? Le importaba mucho más que los demás deseos de este libro. El Señor nos bendiga. Todos hemos pasado por pruebas, todos hemos pasado por dificultades. Y entendemos que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. El Señor nos ayude a pasar esta prueba mundial, si lo podemos llamar así, y entender el día de mañana que todo lo que Dios hace es bueno. Yo sé que mi Redentor vive. Es lo que nosotros debiéramos decir, ¿no es cierto?, cuando estamos en pruebas o en dificultades. El Señor nos bendiga. Considere esta palabra del Señor como dijo un escritor, como el maná. El maná había que servírselo de inmediato porque si lo esperaba para el otro día se echaba a perder. Eso es la palabra del Señor. El Señor nos bendiga, el Señor les guarde y que estas palabras sirvan de aliento para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros por esto que estamos viviendo hoy día. Dios le bendiga y le doy gracias a Él por esta oportunidad de poder compartir este breve pero muy profundo mensaje de la palabra del Señor. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Deseamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en una próxima instancia.